Hola, mi nombre es Andrés Sánchez y en este video presentaré el análisis de los metadatos aplicados a un documento digital de uso cotidiano. En este caso seleccioné la hoja de vida. Durante la presentación identificaré los tipos de metadatos presentes en el documento, analizaré su función dentro del documento y aplicaré un estándar que permita su correcta organización y gestión. Actualmente vivimos en una sociedad digital donde la información se produce de una forma constante y en grandes volúmenes. Esto hace necesario contar con herramientas que permitan organizarla de forma eficiente. Bajo ese contexto, los metadatos tienden a cumplir un papel fundamental. De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización, los metadatos describen el contenido, el contexto y la estructura de los documentos, así también como su gestión a lo largo del tiempo. Esto significa que los metadatos permiten no solo identificar qué contiene un documento, sino también comprender cómo éste fue creado, cómo está organizado y cómo éste puede ser utilizado dentro de un sistema digital. Entonces, básicamente los metadatos son datos que describen otros datos. En el caso de un documento digital como una hoja de vida, estos nos permiten identificar la información clave como el autor, el contenido, la fecha y el formato. Según el Archivo General de la Nación, los metadatos son esenciales para garantizar la organización, la recuperación y la preservación de la información en los sistemas documentales, ya que sin los metadatos la información digital sería mucho más difícil de gestionar, ya que no existiría una forma clara de identificarla o de poder recuperar esa información. Entonces los metadatos pueden clasificarse en descriptivos, técnicos, estructurales, administrativos y de uso, entre otros. Estos son los principales y cada uno cumple una función específica dentro del ciclo de vida del documento, desde su creación hasta su uso y su almacenamiento. Entonces, el documento que escogimos es una hoja de vida digital, la cual contiene información personal, información académica y laboral, además de anexos como certificaciones y sus respectivos soportes. Este tipo de documento es ampliamente utilizado en los procesos de selección laboral, lo que lo convierte en un excelente ejemplo para analizar la aplicación de los metadatos. Entonces, una vez identificado el documento, se procedió a clasificar los metadatos presentes en la hoja de vida, organizándolos en la siguiente tabla según su tipo. Entonces, básicamente aquí podemos ver la tabla o visualizar de manera clara cómo cada metadato cumple una función dentro de la descripción y gestión del documento. Entonces vamos a analizar un poquito la tabla que contiene, que encontramos. Vemos o encontramos metadatos descriptivos que nos permiten identificar el contenido del documento, como el nombre del titular, la profesión y la experiencia laboral. Encontramos metadatos técnicos que describen el archivo digital, incluyendo el formato PDF, el tamaño y el software de creación. Los metadatos estructurales nos permiten entender cómo este está organizado, cómo es que el documento se organiza, mientras que los administrativos facilitan su gestión, incluyendo elementos como el autor, la fecha de creación. Finalmente, también encontramos metadatos de uso que nos permiten analizar cómo se está utilizando el documento, por ejemplo, en los procesos de selección laboral. Entonces es importante destacar que algunos metadatos, especialmente técnicos y de uso,
no se encuentran directamente visibles en el documento, pero los podemos mirar en los de propiedades, donde podemos ver la información específica de esto, como fecha de creación, por ejemplo. Entonces, según el Archivo General de la Nación, los metadatos permiten no solo describir, sino también gestionar de manera eficiente. El estándar que seleccionamos para la correcta análisis fue el estándar Dublin Core, el cual es un modelo internacional de metadatos diseñado para describir recursos digitales de una forma mucho más sencilla, estructurada y uniforme. Su principal objetivo es facilitar la organización, la recuperación e intercambio de información en los diferentes sistemas. Entonces, ¿en qué consiste el Dublin Core? Dublin Core es un conjunto de elementos que funcionan como etiquetas para describir un documento. Las etiquetas nos permiten representar la información clave como el título, el autor, la fecha o el formato del archivo. La principal característica del metadato Dublin Core es la simplicidad, lo que facilita la implementación en diferentes contextos. Entonces, el estándar Dublin Core está compuesto básicamente por 15 elementos básicos, como el título, creador, tema, descripción, fecha, tipo de formato, identificador. Y cada uno de estos cumple con una función específica en la descripción del documento, permitiéndolo representarlo de una forma mucho más clara y de una forma mucho más organizada. Por ejemplo, el título identifica el documento, el creador indica quién lo elaboró y el formato describe sus características técnicas. Entonces, el Dublin Core describe principalmente metadatos de tipo descriptivo y administrativo. Por ejemplo, el título, el tema y la descripción corresponden a metadatos descriptivos, mientras que la fecha, el formato y los derechos corresponden a metadatos administrativos y técnicos. En la hoja de vida, este estándar se puede aplicar mucho más fácil. Por ejemplo, el título corresponde a la hoja de vida, el creador al autor, la fecha al momento de creación y el formato del archivo PDF. Entonces, al realizar una comparación entre los elementos del estándar Dublin Core con los metadatos de la hoja de vida, se evidencia una relación ampliamente directa. El título corresponde al nombre del documento, creator al autor, subject al perfil profesional y al description, el contenido del documento. El date o fecha se relaciona con la fecha de la creación. El format o formato con el tipo de archivo, que en este caso es el PDF. Y el identifier o identificador con el número de identificación del titular, puede ser. O sea, esto demuestra que el Dublin Core puede aplicarse fácilmente a documentos de uso cotidiano, como la hoja de la vida. La importancia de uso de estándares como el Dublin Core nos permite mejorar la organización de la información, facilitan su recuperación y garantizar la interoperabilidad entre varios sistemas. Entonces, en conclusión, los metadatos son fundamentales en la gestión de la información digital porque nos permiten describir, organizar y recuperar documentos de una manera mucho más eficiente. El uso de estándares como el Dublin Core mejoran significativamente su gestión, garantizando su acceso, la preservación y la utilidad en diferentes contextos. Muchas gracias.